otra disciplina, digamos, que ya, digamos, persigue objetivos mucho más honestos y deseables, que sería el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional fundamentalmente trata de buscar métodos para, de alguna manera, producir motivación sobre las personas, automotivación, o sea, uno lo puede aplicar sobre sí mismo para motivarse en aras a objetivos que uno quiere perseguir y que se siente frustrado, se siente negativamente influenciado, y que a través de esta inteligencia emocional uno logra superarse y encontrar fuerzas como para encarar las cosas que tiene que encarar, para sí o para terceros, ¿sí? Es común aplicar inteligencia emocional en terceros, en alumnos, como por ejemplo ustedes, o personas allegadas a las que uno quiere ayudar, precisamente en objetivos que le están resultando difíciles, ya sea por el hecho que sea, enfermedades o objetivos de lograr diferentes cosas. En este sentido, la inteligencia emocional, si quieren, pueden ver una serie televisiva, El Mentalista, o sea que es un tipo que mediante inteligencia emocional, ya es un poco exagerada, ya a veces, dale, ¿quién te va a creer que haces eso? ¿No? Pero bueno, hay muchos ejemplos de cómo de alguna manera manipular los sentimientos para lograr impulsos positivos, ¿no? Bueno, digamos, después de esta introducción vamos a ver un poquito otros temas bueno, los va a tomar Lucas, pero les pido que por favor traten este capítulo con mucho interés y profundidad, y traten de tomar digamos, todos los conocimientos y ventajas que se pueden producir, por lo menos a partir de este barniz que sería, digamos, el tratamiento un poco global que hacemos de todos estos temas en este capítulo. Bueno, dale, Lucas, te cedo la palabra. Vamos. Gracias, Arturo. Chicos, acá un aviso parroquial que quería hacer para cerrar. Me voy a quedar unos minutos para aquellos que están encarando la monografía, si se quieren quedar para realizar consultas y demás. A las 9 cortamos y si quieren se quedan y lo revisamos al final de la clase. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta que quieran realizar que no sea de las monografías y demás? Empezar a compartirles. Yo quisiera realizar una consulta, ¿no? O sea, ¿por qué somos solamente 40 asistentes? Son poquitos. Pero bueno, dale, sí, seguí nomás. Sí, somos pocos realmente. Ojalá fuera eso los que vienen a los exámenes nada más. No sé de dónde aparecen nosotros. Pero bueno. Chicos, están viendo todo en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con todo este bloque de seguridad, que básicamente ahí el apoyo bibliográfico central que tienen que tener en cuenta son los que disponibilizamos en la hoja de ruta, y sobre todo lo que es el capítulo del Audon, el número 8, que tiene en detalle todo lo que es este bloque, ¿sí? También utilizan el material teórico que les dejamos en el campus, pero bueno, el central es el capítulo del Audon. A ver, primero me gustaría que participen, sí, es algo que nos toca a todos, como dijo Arturo al principio, ya no solo a nivel organizacional, sino también en la vida cotidiana de uno, así que me gustaría que abran sus micrófonos y comenten o lo dejen en el chat para empezar a hacer un intercambio en ese punto. Quería consultarles, ¿qué piensan ustedes que es la seguridad informática? A gran escala, ¿sí? Piénsenlo.
¿A qué lo asocian la seguridad informática? ¿Qué se busca proteger, por ejemplo? La protección de los datos personales. Bien, bien, ¿qué más? Proteger la información, digamos, en general. Bien, bien, porque no solo estamos hablando de datos personales, sino también, por ejemplo, piensen en una organización, la cantidad de datos, de información de la organización, de clientes, de proveedores, muy bien, que puede llegar a tener la organización de recursos humanos. ¿Y qué más buscamos proteger? Los dispositivos, ¿sí? El hardware que contienen todos estos recursos informáticos por donde fluye la información y los datos, ¿sí? A ver, para bajar un poco y empezar a aterrizar los conceptos, ahora igualmente vamos a entrar en detalle con el concepto teórico de la seguridad informática, pero está bueno esos puntos que fueron levantando para que ya empecemos a entrar en temas, ¿sí? Les traigo un caso que ocurrió en el 2011 para ejemplificar todo este tema. Creo que fue en el 2011 en donde Sony estaba por lanzar una película, una parodia del líder norcoreano, Heavy, y recibe un ataque, un hackeo, ¿sí? a sus bases de datos, a sus sistemas, del cual se filtra un montón de información relevante de Sony, como puede ser presupuestos de películas que estaban produciendo, películas por producir, emails entre lo que es el CEO y los colaboradores de la organización, ¿sí? En donde hablaban con apodos de las estrellas, hablaban mal, incluso, por ejemplo, en esta filtración de datos saltaron una gran cantidad de mails de los colaboradores de Sony, en donde a mí me encantan las películas, pero criticaban a las películas de Adam Sandler, si no le gustaban para nada. Se filtró un montón de contenido, de información, cuánto cobraba el CEO, cuánto cobraban las estrellas en cada film que desarrollaban. Se filtró un montón de información sensible que a Sony le afectó gravemente, ¿sí? Imagínense que primero que se te filtre en lo que tenés ahí en el tintero para sacar en cuanto a películas, por ejemplo, que vas a producir. Después también en los salarios de los colaboradores, ¿sí? Del CEO, cuánto cobraban las estrellas. ¿Sí? Fue una filtración de datos importante y eso nos lleva a pensar un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué no empezamos a hablar de seguridad informática? ¿Por qué buscamos proteger la información? ¿Sí? Todo esto es lo que tenemos dando vuelta en una organización, en este caso. Así que por eso es bueno ponerle el foco a todo este tema de la seguridad informática y proteger la información y las bases de datos, ¿sí? En este caso, no sé si leyeron hace poco, hubo un problema de este estilo con una entidad pública. No sé si la vieron. Yo Si escuché alguien la que hace leyó. poco le pasó esto a Twitch, que se filtró cuánto Ah, ganaba mirá, la eso mayoría no sabía. de creadores de contenido y otra Bien. info. Lo que Bien. más circulaba era el listado con poner el top 100 de todos los que más cobraban, por un ejemplo. ¿Y quién lo lideraba? Ibai. No, sorprendentemente Ibai no lo liberaba. Ah, El ponerle que Ibai estaba top 10, top 15, Ya, mirá. pero había varios adelante de Ibai. Pero Ibai, de los que hablan español, creo que era el top 1, 2 o 3, más o menos. Bien. Creo que no era el top 1 igual. Me suena que había otro arriba. Creo que Auronplay estaba arriba de Ibai. Pero bueno, Gente más rica. no estoy del todo seguro, no me acuerdo. Bien. Y de identidad de acá de Argentina, una entidad importante, una entidad pública que sufrió un ataque, ¿no lo leyeron? Creo que fue la semana pasada. El RENAPER, chicos. ¿No leyeron que se les filtró? Hubo un hackeo, ¿sí? Donde le ingresaron a sus sistemas y se llevaron, dicen, toda la base de datos del RENAPER. El RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, tiene una base muy rica en cuanto a, bueno, nuestras imágenes de DNI e imágenes, en donde, por lo general, hoy por hoy, los sistemas que quieren validar con biometría facial, para validar que realmente sea uno, cuando
te sacan una selfie, se manda a los sistemas del RENAPER para que el RENAPER te diga si es él o no, a través de, obviamente, un análisis biométrico. Bueno, al parecer vulneraron la seguridad del RENAPER y se hicieron con todos los datos, con toda la base de datos del RENAPER. Es muy importante y que tiene una gran cantidad de datos. ¿Está bien? Entonces, es un caso que sucedió la semana pasada, si mal no recuerdo. Y todavía están en puta. Sí. No, iba a agregar algo que sí lo había escuchado y que además, no solamente eso, sino que toda nuestra información se filtró con fotos, cambios de domicilio, filtraron un montón de datos de gente famosa y después hay gente, creo que de los 10 millones de los 15 millones creo que también se filtraron información tipo de gente random que podés buscarlo en internet y encontrás tu DNI con un montón de información en internet. Sí, lo leí. Bien. Imagínense, bueno, la entidad se encuentra muy revolucionada hoy. Puede perder toda esa cantidad de información y que se filtre es un impacto negativo, muy negativo para lo que es la entidad, ¿sí? También le pasó a Facebook en su momento, ¿sí? Recuerden que Zuckerberg terminó en el Congreso de Estados Unidos dando explicaciones de por qué se filtró la información de sus usuarios, ¿sí? Es un tema importante a tener en cuenta, ¿sí? Y más en esta era digital, donde todos estamos migrando, las organizaciones están buscando pasar al mundo digital, ¿sí? Es una bolilla al tema de la seguridad informática muy importante, ¿sí? Porque imagínense que estamos yendo todos los procesos, todos los datos, toda la información yendo a lo digital, y por ende más tiene que ser la importancia, mayor tiene que ser la atención sobre todos estos puntos para lógicamente no sufrir este tipo de ataques, ¿sí? Vamos al concepto de seguridad informática bien teórico, ¿sí? Ya un poquito lo fuimos desmenuzando, ¿sí? Y hablamos de seguridad informática, que es el conjunto de medidas preventivas y detectivas, ¿sí? Por ahora, y solo por ahora, después vamos a entrar en detalle en la segunda parte donde vamos a ver todos los controles. Quiero que tengan en cuenta que lo preventivo es anterior a la acción y lo detectivo es después, ¿sí? Me ocurrió el evento y yo lo detecto. Eso es posterior al evento, ¿sí? Quédense con eso. Preventivo anterior, posterior luego. Conjunto de medidas preventivas y detectivas destinadas a preservar estos tres pilares de la información, estos tres objetivos que son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Vamos a entrar en detalle qué significa la integridad, qué significa la disponibilidad y qué significa la confidencialidad, ¿sí? La integridad persigue que la información sea confiable y esté completa, ¿sí? La disponibilidad persigue que la información esté disponible en el tiempo y el espacio que se la requiere. Y la confidencialidad lo que hace es persigue que la información sea de acceso limitado, ¿sí? Que puedan acceder las personas que realmente necesitan esa información, ¿sí? Esos son los tres pilares, los tres objetivos relacionados al concepto de seguridad informática, ¿sí? Y cierra con esto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos preservar? Esto que hablábamos al comienzo y que ustedes muy bien dijeron, ¿sí? Información y recursos informáticos, ¿sí? ¿Se entendió lo que es la definición esta de seguridad informática? Con esa definición de los tres pilares para la información. Sí, perfecto. Bien. Sí, profe, sí. Es importante que tengan esto en la cabeza, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los riesgos, ¿sí? Esta parte de la clase la vamos a dividir así, en dos grandes bloques, ¿sí? Riesgos y controles, ¿sí? Y al cierre vamos a terminar con lo que muy bien decía Arturo, este tema del control interno y la auditoría de sistemas. Vamos a empezar a hablar del concepto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Sí. Ahí te pusieron si podías repetir lo de integridad, creo. Dale, gracias. Vuelvo al slide anterior, ¿sí? La integridad, el foco de la integridad es que la información
esté completa y sea confiable. ¿Sí? Repito, el de la disponibilidad también lo voy a repetir, y confidencialidad. Disponibilidad es que la información esté disponible en el tiempo y el lugar que se la requiere. Así que yo, cuando la necesito, la vaya a buscar a ese lugar y que la encuentre. ¿Sí? Eso es lo que persigue. Y la confidencialidad es que la información sea de acceso limitado, ¿sí? Y privado. Es decir, la información tiene que estar disponible para quien realmente la necesite. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Me avisan si quedó alguna duda. Vuelvo al concepto de riesgos, ¿sí? ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son amenazas que se van a materializar a través de la explotación de vulnerabilidades. ¿Y qué van a hacer? Van a atentar, van a afectar la seguridad de los recursos informáticos de la organización y lógicamente de la información misma. A ver, el riesgo engloba dos grandes conceptos que son los que tenemos que entender bien a detalle. Uno es el de la amenaza. La amenaza es el evento o la acción que va a afectar el normal funcionamiento de los sistemas, de los procesos, de la información. Y la vulnerabilidad es la debilidad inherente a mis sistemas y mis procesos que van a facilitar al atacante violar estos tres pilares que hablábamos anteriormente de los sistemas. Lógicamente, sistemas y los datos que fluyen dentro de él y los datos que resguardamos, ¿sí? A ver, repito. La amenaza es el evento o la acción que me va a afectar y la vulnerabilidad es la debilidad que va a facilitar que esa amenaza me afecte. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hasta acá la definición está. Ahora vamos a ver bien con 4 ejemplos puntuales cómo se aplican estos conceptos de amenaza y vulnerabilidad, porque es clave, porque los dos se conjugan para formar lo que es el riesgo, ¿sí? Recuerden la primera definición, la que tienen ahí arriba, que son amenazas que de materializarse a través de la explotación de vulnerabilidad va a afectar la seguridad de los recursos y la información en las organizaciones. ¿Está bien? Y el ejemplo. El ejemplo número 1. La amenaza en este caso, recuerden, amenaza, se lo voy a repetir mucho porque quiero que les entre bien en la cabeza porque es importante que lo entiendan, ¿sí? La amenaza, el evento o la acción que me iba a afectar, el desastre natural o siniestro que me van a dañar el data center de forma parcial o total, por ejemplo. Ahí se ve bien claro un ejemplo de una amenaza. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades, estas debilidades inherentes a mis sistemas y a mis procesos? Tener el data center en una zona inundable, si eso es una debilidad, tenerlo resguardado en una zona de este tipo. Ausencia de paredes ignífugas en el data center, ¿sí? Paredes ignífugas lógicamente te protegen de un incendio. Bueno, no tenerlas, y si se te incendia en la zona donde tenés el data center, es una debilidad. Y luego los mecanismos de detección y extinción de incendios inexistentes o con un inadecuado funcionamiento, ¿sí? Esto es que no tenga o que tenga y funcione de manera deficiente todo lo que son estos mecanismos de extinción de incendios, ¿sí? Si llega a tener un desastre natural o un incendio propiamente, en este caso como puede ser el siniestro, vamos a estar complicados en ese punto. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, lo de la distinción entre amenaza y vulnerabilidad en este caso? ¿Tenemos bien? Sí, sí. Perfecto. Vamos a otro ejemplo. La amenaza, la manipulación inadecuada de los datos. Y manipular inadecuadamente los datos es el evento o la acción que me va a afectar. Por ejemplo, imagínense si manipulo inadecuadamente los datos de mi organización, estoy afectando lo que son los datos de mi organización, ¿sí? Por eso es el evento de la acción. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Backups resguardados en lugares con inadecuada protección física. Imagínense, no sé, soy una pyme, algo pequeño que puede llegar a pasar y realizo backups en un disco externo de mi servidor y nada, tengo el servidor en el mismo escritorio que el backup. Y guardo el backup en el cajón. Imagínense si entran a robar y se llevan
por ejemplo, el servidor y el disco externo en este caso, o se incendia todo, perdés la data real y el backup que hiciste, ¿sí? Por eso es una debilidad en este caso. La utilización de datos de producción para la realización de pruebas, esto hablamos en la clase de metodologías, recuerdo, que no probábamos en el ambiente de producción, sino que probábamos en el ambiente de pruebas justamente porque lo que buscábamos es no afectar los datos en vivo reales de la organización en el ambiente de producción. ¿Sí? ¿Recuerdan ese punto? Luego, las cargas y actualización masiva de datos ejecutadas en forma errónea o no autorizada. ¿Sí? Esto también, lo mismo. ¿Sí? Si se actualizan masivamente datos automáticamente y nadie las autoriza y nadie las monitorea, nadie las controla, ¿sí? Corro el riesgo de poder pisar o afectar los datos reales de la organización. Falta de acuerdos con terceros y personal propio de no divulgación de datos restringidos y o confidenciales. Piensen en este punto, por ejemplo, si por lo general ante un ingreso a una organización hay políticas de confidencialidad, de no divulgación de datos restringidos, ¿sí? Que les hacen firmar a los recursos humanos que ingresan a la organización, por ejemplo. O si contrato, no sé, estoy en el lanzamiento de un proyecto, de algo que es muy... algo que no se puede divulgar al mercado, ¿sí? Porque quiero yo construir una solución para ser el primero y empiezo a contratar gente externa que me da una mano con varios de los servicios que necesite en esa construcción de ese proyecto. Nada, se firman acuerdos con estos terceros, digamos, para que no se divulgue, digamos, en lo que se está trabajando, ¿sí? Y la idea quede dentro de la organización. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se ven esas debilidades? Y cómo no tener estos puntos bien controlados o bien que sean eficientes pueden llegar a afectar, a facilitar, mejor dicho, que la amenaza realmente me impacte y que aparezca, ¿sí? Se materialice. Vamos al siguiente, robo y divulgación de credenciales. Este está un poco asociado a lo que contaba Arturo al principio, ¿sí? Existencia de cuentas de usuarios con sus contraseñas por defecto. Bueno, esto, si la política de usuarios dentro de la organización, al dar de alta a un usuario para entrar en sus sistemas, les pone siempre la misma contraseña por defecto, es una debilidad, ¿sí? Esto es lo que decía Arturo, ¿sí? Contraseñas almacenadas en sitios inseguros, ¿sí? Acá apoyo lo que decía Arturo, de que cada vez uno tiene 1500 claves y es muy difícil acordarse de ellas, ¿sí? Y uno las va anotando, las va dejando en cuadernos, en papeles, en el celular, y esos son sitios inseguros, esa es la realidad, ¿sí? Uno tendría que proteger todas esas contraseñas para que no tengan acceso, digamos, y no puedan cometer el ilícito, digamos, en este punto. Acá sí me gustaría abrir, ¿ustedes guardan sus contraseñas, las anotan? ¿Qué hacen? ¿Les pasa esto? ¿O ven en las organizaciones donde están, donde el monitor del compañero tiene un post-it con la clave o se comparten las claves? ¿Les pasa eso? Yo las guardo en las notas del celular y bloqueo las notas. Yo lo mismo. Y le pongo una clave, pero bueno, no sé si sirve o no. Hago lo mismo. Es lo que nos queda, es la realidad. ¿Y la clave del bloc de claves la tenés en el bloc de claves también o la tenés en otro bloc? Algo por el estilo. Sí, no lo hace nadie eso, ¿viste? No, los hackers no se imaginan que puedan estar ahí las claves. Pero claro, bueno, no. Es complicado. No es fácil, no es fácil. De todas maneras, ahí, digamos, se está atendiendo a tratar de bajar esto. Por ejemplo, yo tengo bancos, ¿para qué vamos a decir bancos? En el Superbill, yo entro por la cara, por la imagen, o sea, entro al home banking, no con contraseña, sino por identificación de cara, y retiro dinero en los cajeros
por huella digital. No sé por qué hasta hace un tiempo con huella digital era suficiente, y esto no sé por qué. Ahora además, apenas ingresa mi huella digital, me pide el DNI. Y ya con eso me da toda la plata que pida dentro de los límites que tengo, ¿no? O sea, pero bueno, ahí en esos casos ya no hace falta recordar nada, sino que se está basando en otros métodos de protección y de acceso, como es, que bueno, que lo brinda el estado de situación de la tecnología informática a esta altura del partido, que permite identificación de caras en forma, digamos, altamente segura. Está bien, ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿y qué pasa? Yo no lo probé esto. Si le ponen una foto mía a la cámara, ¿no? Y con esa foto les alcanza para entrar. No lo sé, pero bueno, se está tratando de... Porque este problema se sabe, ¿no? Perdón, seguí. No, ha pasado, Arturo, eso, ¿sí? ¿Qué cosa? El ¿La foto? tema de burlar la biometría con una imagen, sí. Sí. Bueno, eso sí, claro, sí. Y bueno. Por eso, evidentemente, te piden el paso adicional del DNI, ¿sí? DNI, pero sí. No sé si acá. Pero también en ese la punto, huella digital. También te toman una huella de algo que hayas agarrado o algo y también te copian de Bueno, ahí. hay películas donde se llevaban el dedo de uno, ¿no? O sea, también directamente el dedo pueden llevarse, pero a ver, un poco con este punto, y Arturo, como vos lo expresaste en cierto modo, hay que tener mucho cuidado con el tema de las medidas de protección, las medidas de seguridad, porque ¿qué pasa? Vos sí, querés ser seguro, entonces empezás a poner mecanismos de seguridad, pero vos también tenés que tener el foco en el cliente para no agotar que no sea, ¿cómo lo puedo decir? No sea ríspido, digamos, para el cliente. No sea excesivo. Que no sea excesivo, que no se le pida gran cantidad de cosas para poder realizar una operación. Por ejemplo, en este caso, Sí, ahí vuelve la psicología social, ¿viste? Para atender la psicología social del cliente, porque si no, si lo superas psicológicamente, el tipo se va a otro banco y chao, ya después... Es así, más con la competencia voraz que hay hoy. Lo mismo cuando en las apps, las apps de la fintech y demás, todo está bien, todos apuntan a tener la menor cantidad de pasos para que uno realice el proceso, ¿sí? Pero también no tener que perder de vista este tema de la seguridad, digamos, que hay pasos que son fundamentales y que los necesitas cumplir, ¿sí? Hay que poner foco también en eso. Y volviendo al ejemplo, al tema de este ejemplo número 3. Sí, mecanismos de autenticación inexistentes implementados inadecuadamente. Esto es un poco también a lo que hablábamos, ¿sí? Uno puede ir teniendo mecanismos de autenticación, por ejemplo, dentro del home banking, donde te pidan el tema de la biometría facial, por ejemplo, para validar que sos vos quien realmente está detrás del dispositivo. La falta de concientización de usuarios sobre aspectos de seguridad en el uso y conservación de sus contraseñas. En este caso, es un poco como comentaba Arturo también, ¿no? De las organizaciones, por ejemplo, hay veces que se realizan este tipo de capacitaciones o comunicaciones para capacitar, concientizar a sus recursos sobre todo este tema de la conservación de contraseñas de sus sistemas, ¿sí? Porque realmente pasa esto, y me ha pasado de esto de tener un usuario y contraseña que, tomá, usalo, ¿sí? Tomá, te lo anoto acá en el papel, usalo. Esta para entrar a FIP y para liquidar, tomá, usala. Pasa eso realmente. Y bueno, el aparato de la organización, por ejemplo, Recursos Humanos, puede realizar una concientización, comunicaciones, digamos, para levantar eso, que es una vulnerabilidad, sinceramente. Si alguien se hace con ese papel, o si mira ese papel y saca el usuario y contraseña, puede vulnerarse y puede llegar a cometer un delito con eso. Y lo mismo, contraseñas entregadas a personas que no resultan ser responsables de la cuenta, está asociado a esto mismo que comentaba. Vamos al último, ¿sí? La intrusión de virus y software malicioso. Ahora vamos a hablar un poco del malware, que es este software malicioso. Pero bueno, una vulnerabilidad clara también de cosas que dijo Arturo: ausencia de software de antivirus, actualizaciones de software de antivirus
inadecuadas o inoportunas. ¿Sí? Esas son debilidades clarísimas para lo que es la intrusión de virus, esta amenaza. ¿Se entendió, chicos, hasta acá estos ejemplos? ¿Y cómo separamos la amenaza de la vulnerabilidad? ¿Alguna duda? Sí, profe. Esto es Perfecto. muy importante que lo entiendan para lo que es este bloque de seguridad informática, ¿sí? Yo esta presentación ya se la subí al campus, ¿sí? Para que tengan los ejemplos y demás puedan jugar con eso. Y acá llegamos a dos conceptos asociados a amenazas. Ya Arturo abrió un poco el juego con este tema de la ingeniería social y vamos a hablar un poquito de malware también y algunos puntos que están hoy por hoy, que salen siempre, que se ven en las noticias, ¿sí? Que están de moda. A ver, ingeniería social. La ingeniería social, tal cual como lo muestra un poco la imagen que elegimos para poner en esa presentación, es un conjunto de técnicas que lo que va a buscar es, como decía Arturo, ¿no? Manipular a la otra persona para hacerse de datos sensibles de ese recurso y poder cometer un ilícito, ¿sí? En este caso estamos hablando de los ciberdelincuentes, pero como dijo Arturo, también está todo lo que está fuera por el mundo de las tecnologías de la información, ¿sí? Como el caso de Nueve Reinas. Pero quédense con eso, ¿no? Ingeniería social. Conjunto de técnicas, una maniobra para que esta persona, el ciberdelincuente, el delincuente, pueda manipular a la otra persona y hacerse de datos sensibles de esa persona para cometer un delito, ¿sí? A ver, ¿a qué les suena esto? ¿Les suena que les haya pasado alguna vez dentro de los sistemas, de todas las tecnologías que tenemos dando vuelta, les pasó esto de que les hayan pedido contraseñas, que les hayan pedido los usuarios también para poder ingresar a algún lado? A mí me pasa constantemente, yo entiendo que a ustedes, para mí también les pasa, por ahí no lo conocen, hay una maniobra que es muy, muy clara, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar del phishing? ¿Alguien escuchó el phishing? ¿Alguien sufrió phishing? Sí, el hacerse pasar por otra empresa, para así decirlo. ¿Y no les pasó? Hola, somos del Banco Santander. Tenemos un problema con tu cuenta, misteriosamente se quedó sin saldo. Haz clic aquí para ver más. Dice aquí es un link falso, claramente. Y cuando vos entras, te encontrás ahí. Está todo coso. Ingresar a la cuenta para ver más datos, a ver qué pasó. Y ahí, tirás del. Bien, Pablo. Bien, muy buen ejemplo, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de phishing. ¿Alguno más? ¿Algo de otro tipo de organización? Netflix, por ejemplo, ¿nunca le llegó a Netflix que te va a vencer? Que te cancelaron los pagos con tarjeta de crédito y que hasta que no ingreses de nuevo los datos de la tarjeta no te van a reactivar el cobro. ¿Nunca le llegó ese? No, a mí me pasó ayer en el laburo, estaban diciendo que nos iban a dar de baja la cuenta del correo si no abríamos el link y cancelábamos la solicitud, como que habíamos solicitado que nos dieran de baja la cuenta. Pero después con Netflix no. ¿Que le llegó vía mail? A mí me llega todo el tiempo de Netflix y yo me río porque no tengo. Se lo pasamos al técnico del laburo, igualmente no lo abrimos porque claramente no, bien. No nos parecía. Sonaba raro. Sí, bien, era muy raro. Sí, aparte, por lo general, ahora voy a explicar, ¿no? Un poquito de detalle de phishing, pero por lo general, de donde proviene el mail, si van a leer la dirección de mail, es bastante extraña, ¿sí? Es muy sospechosa, digamos, de dónde vienen. Pero, ¿decían algo más de Netflix? A mí me pasa todo el tiempo, ya un mail de Netflix y yo me río porque no tengo Netflix, entonces sé de cajón que es mentira. Sí, bien. Pero bueno, no, la realidad es que el phishing, esta maniobra, ¿no? Donde el ciberdelincuente busca hacerse pasar, digamos, por una entidad oficial, como puede ser un banco, como puede ser Netflix, se enmascara, arma todo, digamos, este circo para poder obtener tus datos, ¿sí? Ya sea de una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, ¿sí? Para luego cometer los delitos, ¿sí? Vaciarte la cuenta bancaria, reventarte la tarjeta de crédito en algún lado, ¿sí? Y es un poco como ustedes comentaban,
toman la apariencia de la organización, ¿sí? Utilizan sus logos, arman todo el speech, te mandan el mail y te ponen un link que te lleva a una dirección donde te están esperando con cuchillo tenedor, ¿sí? Donde te piden los datos de la tarjeta de crédito, donde te piden el código de seguridad. Por ejemplo, en este Netflix, si tocas el link, te lleva a una dirección y te piden que renueves la suscripción, digamos, que pongas la tarjeta de crédito nuevamente, y te piden los dígitos del frente y también te piden el código de seguridad de la tarjeta, ¿sí? Ya con esos dos datos te reventaron la tarjeta. Y después lo mismo pasa con las credenciales bancarias, ¿sí? Donde te arman todo para que simule ser un banco y después te redireccionan te pueden hasta armar un home banking, digamos, el front de un home banking para que vos pongas tu usuario y contraseña y de esa manera poder llevarse también esos datos. ¿Está bien? Además, también es gracioso ver después el mail o el link que te mandan que quizás es Netflix, como que te ocultan Suelen la cambiar diferencia. bien. Buen punto. Sí, te suelen, claro, suelen tener alguna muy pequeña diferencia, ¿sí? Los que son un poquito más detallistas y no son tan burdos. Por ejemplo, yo recuerdo uno del BBVA, donde tenía BB, un 1, digo, en el medio, y después BA. ¿Sí? Y uno no lo notaba fácilmente en la dirección en el link. ¿Sí? Tenía que estar mirando bien al detalle. Entonces hay algunos que son así detallistas, donde te sacan una letrita o algo, pero el dominio es lo más parecido a lo que realmente tiene la organización. ¿Está bien? Y a ver, ¿por qué pasa esto? Sí, acá hay algo que es clarísimo y es una definición que tienen que tener en cuenta sobre la seguridad informática, que nosotros, los usuarios, somos el eslabón más débil de la cadena. ¿Sí? Los ataques, por ejemplo, en lo que es el rubro financiero, los ataques no van dirigidos a los bancos. Yo no digo que no haya ataques al banco, ¿no? Pero en su mayoría los ataques no van dirigidos a los bancos, que tienen mucho foco en lo que es la seguridad, ¿sí? Realizan grandes desembolsos para realizar controles, para tener medidas y protegerse de estas amenazas. También concientizan, capacitan, pero nosotros somos los más débiles, digamos, y los que vamos a caer si nos atacan. ¿Está bien? Nosotros solo vamos a los conceptos que ya vimos, ¿no? Nosotros somos los más vulnerables. ¿Está bien? Entonces, los ataques van dirigidos a los usuarios, sí, que son el eslabón más débil de la cadena y es el que rompe todo, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Lo que era ingeniería social, lo que es phishing, que es una modalidad dentro de ingeniería social. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar con esto? A ver. Y acá amplío un poquito con este tema de las medidas de seguridad de los bancos. Adicionalmente, lógicamente, para que si los usuarios cayeron en este tema del phishing y perdieron sus credenciales bancarias, es decir, su usuario y su contraseña para ingresar a su home banking, limitaron con este tema del segundo factor todo lo que son las transacciones, ¿sí? Es decir, yo con mi usuario y contraseña no puedo transaccionar en su mayoría dentro de un home banking, ¿sí? O dentro de un mobile banking, sino que necesito de un paso adicional, que ustedes lo deben tener, el paso adicional. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa medida de ese control que busca evitar esto, que si te robaron las credenciales no puedan continuar, no sé, realizando transferencias dentro de esa cuenta? Que te manden un código al mail o al celular. Bien, eso es lo que se denomina, bueno, código de seguridad, token también deben tener. Nosotros que somos un poquito más viejitos, igual tal vez la tuvieron, la tarjeta de coordenadas. No sé si tuvieron la tarjeta de coordenadas, que era un plástico con varios casilleros, ahora no me acuerdo la cantidad, donde habían combinaciones de 2 números y
y esa tarjeta de coordenadas la tenía el usuario, es decir, si vos entrabas con usuario y contraseña y tenías que hacer una transferencia dentro de ese home banking, te pedía, decime qué número tenés en el casillero A1, decime qué número tenés en el casillero F5. ¿Sí? Vos tenías que completar con esos números que veías en esa tarjeta de coordenadas, completarlos dentro del home banking y poder disparar una transferencia. Eso es, hoy por hoy en el ambiente ya es prehistórico, ¿sí? Entiendo que los bancos ya no utilizan las tarjetas de coordenadas, pero sí utilizan lo que es el token de seguridad. El token de seguridad puede ser físico, por ejemplo, los que utilizan interbanking, por ahí lo conocen, que era un aparatito que tocabas un botón, te tira un número y ese número es el que tenés que poner dentro de la web o dentro del sistema para poder disparar la transacción. Y yendo un poquito más a lo moderno, el tema de, está como doble factor, el tema de fingerprint. ¿Sí? ¿Qué es fingerprint? Es la biometría dactilar, poner el dedo para validar la operación, la transacción, ¿sí? Que es algo muy utilizado hoy por hoy dentro de los home banking, ¿sí? Como doble factor, sí. Tenés por un lado las credenciales bancarias y después por otro tenés este segundo factor, por eso se le dice segundo factor de seguridad, que puede ser el token, la biometría y demás. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguieron hasta acá? Con esa tarjetita jugaba el home banking, jugaba la batalla naval, imagino. Sí. Decime la... Sí, es que era de ese estilo, sí. No tengo ninguna, mano, si no se las mostraba, pero sí. Yo acá tengo varias todavía, porque A ver. todos. Son de la letra, las columnas verticales eran de la A a la I en todos los bancos. Tengo 3 bancos acá. Y las columnas, las verticales, A, B, C, D hasta la I, y las horizontales del 1 al 9. De esa manera te da las coordenadas. En cada cruce de coordenadas, de vertical y horizontal, tenés un número de 2 dígitos. Entonces, ese era el número para ingresar, para confirmar que vos estás habilitado. Obviamente, una fotocopia de la tarjeta y ya cualquiera la puede usar. Es un poco lo que la desnaturalizó, pero si uno la tiene bien segura y nadie la toca, y bueno, las probabilidades son bajas. Por supuesto que también está la seguridad que tiene que tener el sistema que lo controla, que también tiene el método para recuperar las coordenadas de todas las tarjetas que han sido distribuidas. Si alguien tiene acceso a eso, chao, se acabó la seguridad de la coordenada. También uno poder avisar al banco, perdí la tarjeta o me la robaron, para que den de baja esos números y le den otra, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, eso seguro, seguro. Sí. Bueno, vamos a continuar con... ¿Se entendió entonces la ingeniería social? Vamos a pasar a lo que es el otro bloque, concepto asociado, que es el tema del malware. Sí, que es el malware. El malware es un software malicioso que ingresa a los dispositivos físicos buscando realizar o afectar, digamos, la seguridad de mis recursos informáticos y ponen también de los datos que contienen. Acá, dentro de la categoría malware, entra todo este tema de los virus, los gusanos, los caballos de Troya, pero puntualmente hay algo que quiero que charlemos hoy, que por ahí escucharon hablar, no sé si alguien, de algo que está muy de moda, que es el tema del ransomware. No sé si alguien lo escuchó alguna vez. ¿Nadie? A ver, el ransomware, que es el tipo de malware que hoy por hoy está de moda, lo que hace es ingresar este software malicioso, ingresa a los recursos informáticos y lo que hace es cifrar todos los datos de ese recurso, cifrar es codificarlos, digamos, y incapacitarlos de acceso al usuario que utiliza ese dispositivo, es decir, los bloquea en cierto punto, y a cambio de liberarlos, como que los secuestra, ¿sí? A cambio, para liberarlos pide un rescate.
es un rescate lógicamente monetario, por lo general en criptomonedas, porque es más complejo de seguir el rastro. Lo que hace es pedirte el rescate para que vos lo abones y lógicamente poder liberarte todos estos archivos que uno utiliza en la cotidianidad, ¿sí? No solo hablando de la vida cotidiana justamente, sino también a nivel organizacional, ¿sí? Hace un año surgió un caso, ¿no?, de una organización de salud que estaba migrando, tenía todos lo que son sus fichas médicas, ¿sí?, su historia clínica de los pacientes, estaban migrando a la digitalización, entró un ransomware a su sistema, ¿sí?, y bloqueó el acceso a todas las historias clínicas, ¿sí? Imagínense eso para una organización de salud, es gravísimo, ¿sí? La historia de los pacientes que estén bloqueados ahí, lógicamente, no las, cuando tendés a la digitalización te resguardás digitalmente y no físicamente, ¿sí? Analógicamente. Pero nada, fue muy grave ese ataque, no me puedo acordar qué organización de salud era, pero sufrió este tipo de ataque y bueno, quedaron todos sus archivos bloqueados dentro de la organización y nada, creo que estuvieron por varios días con los archivos bloqueados. Y eso es un tema muy sensible y muy delicado, imagínense más aún en lo que son las organizaciones de salud. Pero bueno, ese es el ransomware, el famoso ransomware, que es con NM, por si lo quieren buscar, que es lo que está más de moda hoy por hoy con este tema del malware. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, Perdón, sí. hubo muchos casos que han tomado estado público, ¿no? O sea, de las telefónicas, o sea, de muchos. Y lo que pasa es que en muchos casos lo que hacen es simplemente poner una clave para digamos, encriptar. Supongo que saben que es encriptar los archivos. Y entonces las empresas usuarias, un banco, por ejemplo, si desaparecen los archivos de un banco, desaparece el banco. O sea, le encriptan los archivos, no le ha pasado a los bancos, pero bueno, ha pasado a otras compañías importantes. Les encriptan los archivos y si no pagan el rescate, que por lo general es en bitcoins importantes, no les dan la clave para desencriptar. Y entonces están todos los de seguridad desesperados buscando formas de desencriptar y eliminar el problema. Y en muchos casos han pagado los rescates. El ransom es rescate justamente, ¿no? Y ransomware es todo lo relacionado con infraestructura informática. Entonces, rescates de tecnológicos y simplemente encriptan el archivo con obviamente un virus que se manda y que hasta que no me paguen no lo desactivo y puede llegar a ser muy gravoso y de hecho utilizado. Así como está el robo de los datos, está esta simple encriptación de los datos que si yo no tengo el desencriptador no los puedo usar y puede ser un daño enorme para las empresas. Perdón, adelante. Bien. Muy bueno, Arturo, gracias. A ver, acá en esta slide teníamos un poquito esto que veníamos hablando del phishing, ¿sí? Estos son ejemplos que levantamos. El primero es el de Netflix, que te dice que su autopago, digamos, o su pago automático no pudo ser procesado, digamos, y que la suscripción se va a caer antes de la fecha de diciembre, y abajo por lo general te contiene el link para que actualices tu método de pago. Y otro es el del Bank of America, también, para que es claro, si miran arriba el from, digamos, la casilla de donde viene, hace ruido, digamos, en su dirección de mail, digamos, y el dominio de la misma. Estos son dos casos de phishing para que tengan ahí en cuenta, pero bueno, todos lo vivimos en realidad en carne propia continuamente. Y a ver,
ya hablamos de todos esos bloques de amenaza y vulnerabilidades. Ahora vamos a ya empezar a ponernos en mentalidad de, che, ¿cómo analizo todo esto a lo que me encuentro expuesto y cómo lo voy a atacar? Digamos que eso es la parte del cierre con todo lo de los controles. ¿Sí? Primero, la evaluación global del riesgo, donde se cuantifica y se mide todo este tema de los riesgos en cuanto a la probabilidad de que la causa ocurra, en altamente probable, posible y poco probable. Por un lado eso, y por el otro lado lo que es el impacto resultante de ese riesgo en toda la organización. Me animo a decir más que en reportes financieros, compliance, operaciones, el impacto resultante de ese riesgo en toda la organización. ¿Sí? Esos dos focos entonces tenemos, probabilidad y el impacto. La probabilidad y el impacto lo que te hacen es formarte la evaluación global de riesgos, donde vas a empezar a delimitar, vas a empezar a tener zonas, ¿no? Las A, lógicamente, son las de riesgo alto, las del medio, riesgo medio, y lógicamente las B largas son las de riesgo bajo, que si ven son las que tienen menor impacto, ¿sí? Tenés impacto medio y probabilidad baja, tenés la zona que está arriba en el medio, y después tenés todo lo que son los cuadrantes, donde mayor impacto tenés y mayor probabilidad de ocurrencia, lógicamente van a conformar esas zonas, ¿sí? A ver, ¿por qué se hace esto? Pensemos que las organizaciones no tienen recursos infinitos para poder atacar todo lo que uno tiene en el radar, ¿sí? Entonces, tenés que empezar a analizar realmente, che, ¿cuáles van a ser las más importantes, digamos? Las que más me preocupan. Y las de riesgo alto y la de probabilidad de ocurrencia alta, la verdad que es algo complicado que tenemos que tener sí o sí sobre la mesa y poder armar una política, ya sea de seguridad, de lo que sea, para poder atacar todas estas políticas y métodos también, ¿no? Ahora vamos a hablar de controles, pero armar todos los controles para poder mitigar, para poder atacar, para poder impedir tal vez que estos riesgos me afecten. Tal vez las zonas de riesgo bajo, seguramente, tal vez pueda llegar. Si tengo dinero para atacarlos, mejor. La realidad es que no quiero que nada me impacte y que ocurra lo menos posible. Pero bueno, tal vez esos riesgos tenés la posibilidad de aceptarlos si es que realmente no generan un impacto tan grande para la organización y que sean esporádicos la realidad que aparecen. Por eso son los cuadrantes que están en la zona baja, ¿sí? Esa es la evaluación global de riesgo. Yo tiro todo sobre la mesa y empiezo a ver realmente qué es lo más importante, qué es lo que me impacta más, qué es lo que ocurre más, qué es lo que ocurre menos, y así poder ir armando toda esta matriz que ven en pantalla, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Antes de pasar a hablar de los controles. Sí, sí. Por mi parte. Vamos a hablar de los controles, ¿sí? Hasta acá veníamos hablando de los riesgos, amenazas, vulnerabilidades, y ya empezamos a entrar en la zona donde vamos a querer armar algo para protegernos, ¿sí? Para empezar a encarar todo lo que es la seguridad. Los controles son esos, ¿no? Acciones y medidas preventivas o detectivas que buscan minimizar el impacto que puede tener el riesgo o reducir la ocurrencia del mismo, ¿sí? Esto ya está enganchado a lo que veíamos de la matriz de evaluación de riesgos, ¿sí? Buscamos atacar probabilidad y el impacto, ¿sí? También una definición importante de controles y que más completa es este tema de métodos, políticas y procedimientos organizacionales, ¿sí? Métodos, políticas y procedimientos es un conjunto de estas tres variables que lo que van a hacer es resguardar los activos de la organización. O sea, recuerden, por ejemplo, estuvimos hablando todo el tiempo de información, este activo más valioso de la organización, de recursos informáticos, hacer exactos y fiables los sistemas de información, las herramientas que utilizo en la organización y cumplir con las normas gerenciales, lógicamente,
cumpliendo con todas las normas de la organización. Pero quédense con este punto, ¿no? Métodos, políticas y procedimientos que van a atacar. Me gusta hacer una combinación de las dos. Métodos, políticas y procedimientos que van a buscar minimizar el impacto y reducir la ocurrencia del mismo, ¿sí? Y o reducir la ocurrencia del mismo. Vamos a empezar a hablar de unas clasificaciones, ¿sí? de los controles. La primera de las clasificaciones es según la naturaleza del control. Si según la naturaleza del control, nosotros los podemos dividir en lo que son los manuales y los que son automáticos, ¿sí? Lógicamente, automáticos no requiere de la intervención de una persona para poder realizar el control, y el control manual sí lo requiere, ¿sí? Esa es la diferencia entre control automático y general, si interviene o no la persona en el control. Controles automáticos, vamos a ver después todo en detalle, esto que hablamos de controles de aplicativos, controles generales de tecnología de información. Todo eso despreocúpense, quédense con, según su naturaleza, los dividimos en manuales y en automáticos. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Manuales y automáticos. ¿Se entendió? ¿Hay alguien ahí? Uno lo ejecutamos nosotros y el otro se ejecuta solo, básicamente. Correcto. En este caso, los recursos de TI ejecutan lo que son los manuales. Si no se ejecutan solos, son los automáticos. Bien, Pablo. Vamos a la segunda clasificación de controles, según la oportunidad, ¿sí? Según la oportunidad podemos hablar de controles preventivos o de controles detectivos, ¿sí? Controles preventivos lo que hacen, recuerden a lo que hablamos al principio de la clase, previenen, ¿sí? Son anteriores al evento. Y lo que van a hacer, eliminar problemas en el origen, ¿sí? Porque evita que eso me afecte cuando surja, generar calidad en los procesos, ¿sí? Que el proceso no esté impactado por una acción que los desvíe, ¿sí? Eso me genera calidad, ¿sí? Porque va a estar bien rumbeado el proceso, sea cual sea. Y lo mismo lo de las excepciones, que pueden predecirse y podrían impactar significativamente, ¿sí? Porque si yo no la tengo en el radar, cuando surja me puede generar un dolor de cabeza. Y ahora esto se complementa con los controles detectivos, ¿sí? Son dos complementos. Vamos a tener controles preventivos y controles detectivos. Los controles detectivos lo que hace es detectar errores que son difíciles de predecir. Esto es más que nada porque, lógicamente, yo no quiero que me impacten todos estos eventos. Entonces, si son difíciles de predecir, no los voy a poder atacar con controles preventivos. Yo lo que quiero, en la realidad, es todo control preventivo, básicamente. No existe, pero yo quiero todo control preventivo, porque no quiero que eso me impacte, digamos, que esta acción me genere un desperfecto en mis herramientas, por ejemplo. Entonces, bueno, los controles detectivos laburan con todos estos errores que son difíciles de predecir, que van a aparecer y, bueno, que luego va a entrar el control detectivo para mitigarlo. Debo identificar riesgos que ocurren esporádicamente, asociado también a esto que veníamos hablando, y se utilizan como complemento de los controles preventivos, ¿sí? Esto es lo que le decía, que es un conjunto, ¿sí? De controles que previenen y controles que detectan posteriormente, porque lógicamente no conozco todo lo que me puede llegar a pasar, y así lo conociera, hay cosas que son difíciles de predecir, ¿sí? Que me puede salir lo impredecible, que me puede afectar en este punto. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia entre control preventivo y control detectivo? ¿Tiene que ver con las medidas activas y pasivas, profe, o nada que ver? Medidas activas y pasivas ¿en qué punto? No sé de dónde lo traes. No, básicamente si tenía que ver con tomar una postura un poco más proactiva o dejar que suceda para después reaccionar, que vendría a ser un poco lo que está comentando. Sí. En cuanto si lo asocias a una medida pasiva y activa, en cuanto a lo que es el accionar de la organización, en este caso sí, es así como decís vos. Uno puede ser muy activo y ser preventivo para atacar todo lo que para evitar que en realidad que
te ataquen, digamos, y que te afecten, y lógicamente si uno es pasivo y se deja estar con estas cosas o puede tomar una actitud, para hablar de activo y pasivo, lo importante para mí es ver a qué calidad de riesgos ahí vuelvo a la matriz de evaluación de riesgo, porque puede ser decir, yo soy pasivo con respecto a determinados puntos, yo voy a ser pasivo con ¿cuáles? Los que estaban en el cuadrante bajo, en los cuadrantes bajos. Con eso sí yo puedo ser pasivos y puedo tomar decisiones como dejo que pase. Si pasa me va a impactar poco, entonces dejo que pase, no lo voy a atacar. Yo voy a tomar una actividad, un accionar, mejor dicho, activa con los que son realmente importantes, los que más ocurren y los que más impacto me generan. ¿Sí? Yo lo combinaría con ese análisis. Ahí sí está bueno poder entrar en detalle en esto que decís de activo y pasivo. ¿Está bien? Ok, gracias. No. Podríamos tomar como que un control preventivo es el antivirus que está constantemente prendido detectando todo el tiempo que pueda entrar algo, y un control detectivo es que nos pongamos a analizar la PC para ver si ya nos entró un virus antes y limpiarlo si eso es el caso. Sí, es un poco, el antivirus tiene un poco esa doble vara, ¿no? De que es preventivo a priori para que no ingresen, pero también te puede llegar a levantar, vos podés tener actualizado también para que analice automáticamente, no solo que vos pongas a analizar, pero sí, tiene esa doble vara de preventivo y detectivo, sí. Preventivo, piense, por ejemplo, un control preventivo es una póliza de seguro. Y la póliza de seguro lo que hace es cubrirte previo al siniestro. Ya vos estás cubierto, digamos, y te está previniendo si te ocurre algo, un siniestro, te va a cubrir, digamos, lo que esa póliza indique. ¿Está bien? Profe, entonces, los preventivos, ¿como que detectan un error o son los detectivos eso? No, el detectivo es el que detecta el error que ya te impactó. Si el control preventivo lo que hace es frenar que detectan el error o detectan la acción, pero lo que hace es que no se materialice, digamos, y que no te impacte. ¿Está bien? Por eso previene. O sea, que toma la causa de errores anteriores, ponele. Correcto, y ayuda. Sí, eso es eso es prevenir, digamos, tener controles realmente que digas, yo voy a tener todos estos controles para prevenir de que esto me ocurra. Sí, prevenir, llévenlo, sáquenlo del mundo de TI, llévenlo a cualquier ámbito, ¿sí? Por ejemplo, en la salud, que se usa mucho el tema de la prevención, la vacunación para la prevención, todo ese estilo de cosas, ¿sí? Podríamos decir que el preventivo sería una vacuna y el detectivo sería un medicamento, si vamos a la medicina, como para verlo fácil. Podría ser, me gustó ese ejemplo. Sí, no lo tenía pensado, pero sí, totalmente. Sí, funciona en todos los órdenes. El tema de seguridad no es exclusivo del área de tecnología informática, sino que se aplica a todo. O sea, robos domiciliarios, entonces hay de todo. O sea, yo pongo cámaras de seguridad, hay montones de herramientas preventivas. Pero una vez que me están robando, qué sé yo, no sé, algunos sacan un revólver, otros llaman a la policía, y otros se allanan y sufren las consecuencias. O sea, ya no se puede hacer nada. O sea, obviamente lo que conviene es siempre detectar las cosas antes de que ocurran. De ahí los detectivos. Antes un antivirus, antes medidas de seguridad, como el simple uso de contraseñas, son medidas preventivas. El uso de contraseña es para evitar que entre cualquiera, que entre solamente el autorizado, y bueno, son medidas preventivas, pero si ya el daño está dado, como hablábamos de ransomware, ¿y qué podemos hacer? Algunos se devanan la cabeza buscando la solución, y si no la encuentran, y bueno, o pagan o cierran la empresa, o sea, o se dedican a otra cosa. O sea,
Cuando el daño está hecho ya ahí es mucho más difícil encontrar soluciones. En todos los órdenes y en sistemas pasa lo mismo, ¿no? Adelante, perdón. Bien, bien, y ahí se me saltó un slide, ahora vuelvo a la otra del ejemplo, pero para asociarlo un poco a esto que decía Arturo, ¿sí? En donde ya empezamos a asociar estas dos categorías que vimos, recuerden, manual automático por un lado, y después lo de detectivo y preventivo por el otro, y donde los empezamos a asociar a lo que son la confiabilidad y lo que es ser un control deseable en este punto. Y esto es lo que decía Arturo recién. A ver, lo más confiable y lo deseable lo vemos en el cuadrante de arriba a la derecha, es lo automático y lo preventivo, chicos. Y a partir de ahí la confiabilidad se mueve por automático manual, si leen el cuadrante, los cuadrantes. Lógicamente, lo más confiable es que sea un control automático, ¿sí? Que no tenga que intervenir la persona para poder realizar ese control. Y lo deseable se mueve según lo que es preventivo y lo que es detectivo. ¿Sí? Lo que deseo yo, lo que decía hace un rato, yo lo que deseo es prevenir. ¿Sí? Yo no quiero que me afecte, que venga la amenaza, se materialice y me afecte. ¿Está bien? Por eso es importante asociarlo a estos dos conceptos, a lo confiable y a lo deseable. ¿Sí? Y a ver, me pongo un ejemplo, me voy a ubicar en una universidad privada, no voy a dar nombres, que tiene molinetes que controlan automáticamente el acceso mediante la ficha. Uno pone la ficha, ingresa por los molinetes. Ese es un control automático, ¿sí? Porque estoy controlando que no se meta nadie a la facultad que no sea de la misma, ¿sí? Que no entre cualquier persona, ¿sí? Imagínense si esos molinetes no están, ese control automático no está, y pongo una persona que en la puerta, en la misma puerta donde estaban los molinetes, pongo una persona que realmente esté mirando, que esté pidiendo las credenciales o lo que sea para corroborar de que uno es la persona y que tiene que entrar, ¿sí? En un mundo como el de la facultad. Imagínense, con la cantidad de gente que ingresa, todo. La realidad es que son 100.000 veces más confiable tener los molinetes puestos ahí que tener a un recurso controlando y mirando en la facultad, en la puerta de la facultad, el ingreso de quienes entran a la misma, ¿sí? Eso es un poco lo que ustedes tienen que pensar con lo que es lo confiable y qué es lo deseable, ¿sí? Imagínense que no lo tengo, que lo saco, a esos molinetes los saco, no tengo ninguna persona controlando la entrada, pero sí pongo una persona que vaya entrando, esto no existe, ¿no? Pero que vaya entrando aula por aula, pidiendo las credenciales a cada uno de los alumnos para ver realmente si el que entró fue un alumno. Eso es un control detectivo, ¿sí? Es un control que va a ser posterior a la acción, porque la realidad es que yo no estoy previniendo nada, están entrando todos a las sucursales. A las sucursales no, a la facultad. Están entrando todos. Entonces, y yo después mando un recurso, digamos, a tener que controlar aula por aula, que no se haya colado nadie, que no le corresponde estar ahí. Entonces, estamos hablando después del detectivo. ¿Sí? Puedo encontrar gente que se coló, que está metida en la organización, ¿sí? En la facultad, y que no tenía que estar ahí. ¿Sí? Estoy detectando esos puntos. En cambio, si lo tengo en la puerta, estoy previniendo que ingresen a la facultad. Cosas que pueden entrar igual, ¿sí? no es previsor al 100%, pero lo que busca el control en ese caso es prevenir que ingresen en el 100%. Gente que no tenía que entrar. Sería como en la UBA también. Sería como en la UBA, que el único control, entre comillas, que tendremos es aquellos profesores que desean tomar lista cuando era presencial y se dan cuenta que uno no lo nombraron. Es lo más parecido. Sí, igualito. Pero al ser una universidad pública, supongo que no sé, como que se permite quizás que uno pueda entrar a ser oyente y preguntarle al profesor si se lo permite y eso. La facultad pública tiene que ser de puertas abiertas, eso seguro. Vamos a avanzar con lo que son la otra clasificación, que ya posicionados en el entorno de control del sistema de información, hablamos de dos tipos de controles, esto que les mencionaba hace un ratito, ¿no? De los controles generales y los controles de aplicación.
Los controles generales, como dice la palabra general, es un control amplio que lo que hace es trabajar junto a los procesos y los servicios de tecnología de la información, ¿sí? Son controles asociados, incrustados en los procesos y servicios de tecnología de información. Por eso se habla de controles generales en este caso. Y son controles asociados a cada tarea en el mundo de TI, ¿sí? Controles para el desarrollo de sistemas, que seguramente sea un control que esté con los desarrolladores y en los procedimientos en los procesos de los desarrolladores, de administración de cambios, de seguridad, por ejemplo, de control de acceso a las instalaciones físicas donde están los servidores y donde están todos los recursos informáticos de la organización. Y luego están los controles de aplicación, ¿sí? Los controles de aplicación ya sí, son controles específicos y exclusivos de cada aplicación, de cada software, y están asociados a los mismos, ¿sí? Acá sí, hay controles de entrada, controles de procesamiento, controles de salida, ¿sí? Y están todos asociados a ese aplicativo puntual, a esa herramienta que se utiliza. Esa es la gran diferencia entre los controles generales y de aplicación, ¿sí? Repito, controles generales son los controles que están asociados a los procesos y servicios de tecnología de la información, en este caso, ¿sí? Porque ya estamos hablando del entorno de control de los sistemas de información. Y están asociados a todos esos ejemplos que ya dimos. Y los controles de aplicación son controles específicos y exclusivos de cada aplicación, ¿está bien? De cada aplicación computarizada, de cada software. ¿Se entendió, chicos, la diferencia entre general y control de aplicación? ¿Alguna duda? Si no, ya pasamos a lo que es auditoría, ¿sí? Para esta última etapa. Quedan 10 minutos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran consultar de las definiciones que vimos? Más que nada de amenaza, vulnerabilidades y de controles, porque la auditoría, yo rompí un poquito con el esquema. Auditoría, control interno, por lo general se ve al principio, a veces lo muestran al principio de la presentación, pero yo decidí llevarlo al final porque inevitablemente para todo lo que es la auditoría de sistemas tenés que conocer, cuando hablamos de amenaza, cuando hablamos de vulnerabilidad, de riesgos, de controles, son todos conceptos que los tienen que conocer. ¿Está bien? Y vamos a arrancar con esto que abrió juego Arturo hoy temprano, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el control interno y la auditoría? ¿Sí? El control interno es un conjunto de tareas y funciones que están relacionadas a la propia actividad de la organización y que van a verificar que esos procesos se cumplan según lo establecido. ¿Sí? El control interno va a mirar las actividades normalmente de la organización, y lo que hace es validar que realmente se esté realizando, por ejemplo, el procedimiento que está vigente para realizar esa tarea. Puede también tener un foco de compliance, digamos, de que esté mirando que se ajusten a las normas que están dispuestas para ese procedimiento, ¿sí? Pero es una tarea, es un conjunto de tareas que va a tener foco a verificar la cotidianidad de los procesos de la organización, diferente de la auditoría. La auditoría viene de afuera, es un conjunto, es ajeno a los procesos auditados, y lo que hace es poner el ojo. Ahora vamos a entrar bien en detalle, ¿no?, en lo que es una auditoría de sistemas, ¿no? Pero lo que hace es poner el ojo en un proceso determinado, en un momento determinado, ¿sí? Piénsenlo como una auditoría en general, ¿sí? Pone el ojo de un proceso determinado en un momento determinado para ver y realmente identificar si el esquema de control interno de la organización funciona correctamente, ¿sí? Digamos, y que los controles asociados a esos procesos realmente funcionen. Y también lo que hace es detectar la ausencia de controles, ¿sí? Entonces mira ese procedimiento en ese momento, como les dije, lo audita, y lo que va a hacer es empezar a mirar, primero entender el proceso, después empezar a ver
si realmente hay amenazas y vulnerabilidades asociadas a esos procesos. Después ver los controles y ver si esos controles que tiene ese proceso funcionan. Y luego poder detectar la ausencia de controles que puede pasar, que pasa en las organizaciones a veces, que te levanta auditoría, te levanta un issue de auditoría donde te dice, mira que esto no lo estás haciendo, o lo estás haciendo mal, o lo estás haciendo deficiente. Entonces, la auditoría va ajustando esas tuercas, digamos, para que el proceso, el procedimiento, la tarea fluya, ¿sí? Y se asegura. Vamos a lo que es la auditoría de sistemas propiamente dicha, ¿sí? La auditoría de sistemas se hace sobre los procesos de tecnología informática, estos controles generales que hablábamos anteriormente, estos procesos ya sean de desarrollo, como le dije, administración de accesos, desarrollo, control de hardware, todo lo asociado al mundo de TI. Y sobre los sistemas de información, ¿sí? Y acá sí entran a jugar a visualizarse todos estos controles aplicativos, esos controles exclusivos de cada sistema, de cada aplicación, ¿sí? Y lo que va a hacer la auditoría de manera resumida es un poco lo que ya les había comentado, ¿no? Primero entender el proceso de sistema que se lleva a cabo en la organización, ¿sí? Asociando este tema de amenazas y vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos esos procesos que estoy auditando y esos sistemas, y luego identifico los controles que actualmente posee o debería poseer para poder mitigarlos, la organización. Luego voy a analizar exhaustivamente el cumplimiento de todos esos controles, ¿sí? Y acá entra en juego esto que habíamos visto, controles generales y controles de aplicativos. Se analiza exhaustivamente, se prueba que realmente se cumplan con todos esos controles, ¿sí? Mejor dicho. A partir de ese análisis exhaustivo se enumera todas las deficiencias o ausencias de control detectadas. ¿Sí? Esto cuando te levantan el issue, digamos. Y luego se avanza con la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las vulnerabilidades no controladas adecuadamente. Se evalúa el impacto en las finanzas, el impacto en la organización, como les decía, de dichas vulnerabilidades. ¿Sí? Estos dos puntos que habíamos visto en la evaluación de riesgo, ¿sí? Se mira la probabilidad y se mira el impacto que va a tener. Y luego se propone tareas de control a implementar o mejoras en los controles que actualmente tiene ese proceso, ¿sí? Como les dije al principio, detectábamos qué controles tiene ese proceso y luego de analizarlos exhaustivamente voy a detectar si esos controles realmente funcionan, si esos controles realmente alcanzan, y también, lógicamente, voy a detectar si no hay controles, ¿sí? Si necesito sumar controles a ese proceso que estoy auditando. En este caso, en el mundo de tecnología de la información. Por eso el último punto es importante, porque se propone mejoras a los controles que ya teníamos y nuevos controles a sumar a esos procesos. ¿Sí? Que recuerden, lo que se audita es procesos generales de tecnología de la información y los sistemas de información y aplicativos. ¿Sí? Se miran foco en los controles generales y en los controles de aplicación, como dice la primera versión de este slide. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Me siguieron con esta idea de auditoría de sistemas? Es una intro, digamos, un panorama para que ustedes se ordenen y entiendan cómo labura la auditoría de sistemas en este caso. ¿Me siguieron hasta acá? Podremos hacer una analogía con el tema de los controles y decir que la auditoría es como un control detectivo general de los controles, por así decirlo. Y el Sí. control interno sería el Sí. preventivo para evitar que pasen. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque estás detectando que los controles realmente que tenés, si es que tenés controles que realmente pueden ser deficientes o pueden ser que no, que realmente pases la auditoría, esa famosa pasar la auditoría y que nada, que todo esté funcionando y no te levanten ningún issue, ningún evento que esté fuera de lugar. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Bastante, sí. Quedaron 5 minutos para que
Ustedes me preguntan lo que quieran, si hay algo que no se entendió. Profe, ¿cuáles serían las etapas de la auditoría? Las etapas de la auditoría. Yo me Busqué quedaría. en internet, pero aparecen como diferentes. No, yo me quedaría con este paso a paso que les dimos acá, ¿sí? Si bien no las separamos en etapas, ustedes tienen que tener bien en claro el paso a paso este que les mencioné hace un ratito. Este tema de primero entender el proceso, luego empezar a asociar amenazas, vulnerabilidades y controles, luego todo lo que es, se me va a cortar 2 segundos que voy a enchufar la batería. Perdonen. Discúlpame, Lara. Yo no buscaría etapas, sino que buscaría entender el procedimiento, ¿sí? Tal cual lo describimos en el último slide. Ok, gracias. No. ¿Alguna consulta más, chicos? Esta lista de tareas, profe, es básicamente lo que tenemos que estar haciendo con lo de Bessel, ¿no? Aplicar esto. Bien, buen punto el de Bessel, porque lo había pasado por alto. Es un estilo de eso lo que tienen que aplicar, ¿sí? Si mal no recuerdo, hace mucho que no veo el caso, la verdad, pero lo que tienen que hacer es poner el ojo en riesgos, con este foco de amenazas y vulnerabilidades, y poner el ojo en lo que son los controles asociados, ¿sí? Que van a buscar mitigar o lo que sea con el riesgo, ¿sí? Yo creo que tenían que separarlos así, en riesgos y controles, ¿sí? A partir de la lectura del texto. Pero estas son las definiciones que van a necesitar ustedes para entender, y por eso postergamos la clase para el lunes, y así le daba tiempo para poder entrar en detalle. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Nada? Bueno, faltando 2 minutos, los libero. Me quedo unos minutos si alguien se quiere quedar a charlar sobre el proyecto La Monografía. Se queda. Si tiene alguna duda, me la plantea. Si no, me escriben por mail, no hay problema con eso. Profe, una consulta, ¿esta clase quedó grabada de casualidad? Desconozco, porque venían grabando, no las venía grabando yo, las venían grabando. La realidad es que nosotros no grabamos las clases, es importante que se sumen, pero creo que no. No veo que hayan activado el botón de grabar. De última está el PowerPoint subido, ¿no? Tengo entendido. Sí, la presentación yo se la subí, y la realidad es que, chicos, ustedes tienen que apoyarse mucho en la bibliografía, y como les digo siempre, agarran y me escriben: che, Lucas, vos hablaste de esto, tengo alguna duda, ¿me podés explicar? No hay problema. Lo mismo con Arturo, lo mismo con Andrés. También utilicen los foros, está todo abierto. ¿Sí? Mañana disponibilizo la hoja de ruta 7, ¿sí? Ok, gracias. Nada. Julieta, estoy leyendo tu pregunta. Perdonen que el chat no lo pude leer porque estaba presentando. Vamos a estar... los estamos monitoreando, no damos devolución de los trabajos, pero sí vamos a tener esa clase importante que es la clase de repaso para terminar de cerrar todas estas dudas con respecto a los trabajos. ¿Está bien? Digamos, la corrección del trabajo es en vivo con la resolución del caso que les bajamos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más, chicos? Profe, el Sí. informe este de la auditoría de la FACSE que había que leer o algo así, ¿en qué Sí. vendría a jugar? ¿Es como una especie de complemento? ¿Cómo es? Es un complemento, sí, es un complemento. Es algo adicional al capítulo del Audon, que es central, y al material teórico que les brindamos en el PDF. Ok, Pero perfecto. sí, léanlo. Buenísimo. No, sin PowerPoint. Lo de la monografía, chicos, ahora se quedan y me preguntan, pero para no tener atado a todos los ustedes que no hicieron la monografía, nada.
cerramos acá si les parece y se quedan a hacerme consultas sobre la monografía si quieren. Chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día, profe. Buen día. Gracias, Gracias. igualmente. Nos vemos y gracias Igualmente. por tus clases, Lucas, que siempre son De claras nada. con el Power y todo. Gracias. Nos Chao, vemos. hasta Sí, sí, hasta sí. la próxima. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Si alguien se queda por la monografía, me dice. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que quiera hacer una consulta? Si no, cerramos. Profe, una consulta Dale. de entrega. Uy, te estoy escuchando recortado, perdón, Agustina, ¿me estás hablando vos? Te escucho re mal. No, no te escucho directamente, escucho como un ruido. Si querés dejarme en el chat que te respondo. Julieta, me pedís extensión de plazo. Creen que estoy yendo a ver el plazo, ¿eh? Entrega el 3 de noviembre. Sí, vamos a extenderla. Vamos a extenderla. Al 8. Vamos a llevarla al 8. 8 de noviembre, ¿sí? 8 de noviembre yo voy a comunicar también en el campus. Si ustedes me dan una mano también, si están en el grupo y eso, comuníquenle a los compañeros, ¿sí? Vamos a extenderla hasta el 8 del 11, así tienen tiempo de desarrollar algo de calidad y no estamos a las apuradas, ¿está bien? 8 del 11 es la fecha, si quieren entregar antes, pueden entregar antes, pero 8 del 11 puede entregar. El parcial es el mismo día, si no me equivoco, sí, el 8 del 11 también, el parcial Marcos. De nada. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Tienen todos el tema ya? Así que van a atacar. No, pues somos 10 en la sala, pero... Bueno, Julieta, escribime cualquier cosa si tienen dudas. Para que a ver si las puedo rumbear con algún tema. Bueno, chicos. Si no hay ninguna consulta... Ok. Pero por eso, si querés, mandame, escribime de qué organización es, dame un poquito de contexto que les tiro algunas puntas a ver si pueden encarar por esos lugares. De nada. Bueno, chicos, nada más. ¿Ninguno quiere hacer ninguna consulta más? Creo que estás vos, Julieta, nomás activa. No sé si más, bueno, y Marcos que habías preguntado. Si ustedes me escriben no en el chat, listo. Cerramos acá. Nada más. Listo. Dale, chao, gracias, profesor. No, de nada, chicos. Buen día. Hasta luego.